Bienvenidos una vez más a este canal. Hoy estoy muy contento porque he visto que se ha reproducido varias veces el video anterior que hice sobre los candidatos plurinominales. Y pues me gustaría seguir participando de alguna manera en tratar de entender de qué se trata la democracia en México. Para eso, pues pongo una cuestión. ¿Estamos construyendo una democracia o ya la hay? Yo no creo que hay una democracia realmente porque, pues bueno, hay que pensar en los 70 años del gobierno del PRI como partido hegemónico, que para nada es una democracia. Y esto me lleva precisamente a decirles por dónde voy a trabajar estos 2 o 3 videos que voy a hacer acerca de un eje principal, las reformas electorales. Quiero platicarles un poco de cómo es el sistema electoral mexicano para que comprendamos muchísimas cosas acerca de él. Quiero decir que a partir del modelo histórico que se ha desarrollado en nuestro país, pues es como ha traído como consecuencia precisamente un modelo muy complejo, bastante bueno, que sin embargo pues se ve superado, digamos, por cuestiones de corrupción, cuestiones un poco más ajenas al propio sistema. Creo que es importante que conozcamos todo esto precisamente en estas fechas, porque pues vamos a vivir una jornada electoral bastante interesante, bastante buena, y qué mejor que saber cómo funciona todo para que en el futuro podamos participar más en la política y en la construcción de una verdadera democracia. Por eso los invito a que vean este video. En fin, bueno, voy a comenzar con una aclaración. El modelo electoral que tenemos actualmente es resultado de una serie de acontecimientos históricos que han moldeado a nuestro país en muchísimos aspectos. Yo voy a empezar a hablar de la reforma electoral de 1977. Esta reforma electoral es muy importante porque, digámoslo así, es consecuencia de una serie de movimientos sociales que al final de cuentas también son consecuencia de una serie de acontecimientos económicos y políticos que se dieron en los años 70, en los años 60 y en los 50. Muchísimos de ustedes conocen la historia del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. Pues precisamente esa democracia, esa libertad de expresión que buscaban los jóvenes durante ese movimiento estudiantil en el 68, pues se ve reflejado en el sistema político mexicano en determinadas formas. Voy a hablarles de qué sucedió en el 76, porque resulta que José López Portillo fue el único candidato a la presidencia. No el único, digamos, en existencia. Había más candidatos. Sin embargo, el único que había reunido los requisitos legales para estar en la planilla para candidatos a la presidencia, pues fue él. Entonces tuvimos una elección en donde elegías a López Portillo o no elegías a nadie más. O sea, era una. Eso, pues no es democracia. Eso no cumple con un modelo democrático. Por eso vamos a ver que desde aquí empieza a surgir un modelo que impulsa a la democracia. Un modelo que da favores a la democracia para su construcción. Entonces, en ese mismo año, derivado de las protestas que hay en torno a esta situación, pues se propone una reforma. Se propone una reforma que se le pide a los estudiosos, a los grupos civiles, a las personas conocedoras del tema, para que creen una reforma que sea suficiente para abarcar a todos los sectores de la población, que haya más candidatos, por ejemplo, o que haya más participación política, porque ese es un problema que tenemos desde hace mucho tiempo. No nos ponemos de acuerdo y la participación política, por lo tanto, pues se ve realmente afectada. En ese año, López Portillo llega como único candidato. Y en el siguiente año, en 1977, pues hay realmente una reforma. Esa reforma, pues en primera, reconoce a los partidos políticos tal cual como los conocemos en este momento. Además, en esa reforma surge la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales. La LOPE, alguna cosa así la conocían en esos tiempos. Y bueno, pues en ese momento se empiezan a establecer todas las reglas del juego para la participación política de los diferentes partidos políticos. Lo importante, creo yo, es ese punto.
se reconoce a los partidos políticos y se le da la facultad para participar en elecciones municipales, estatales y federales. Cuestión que no se había hecho durante los años anteriores. Hace un rato se me pasó decirlo. Hay que recordar que en ese momento la situación económica en México era catastrófica. Empezaba el modelo de sustitución de importaciones a irse para abajo, por lo que ya no era, o sea, empezó a haber una serie de conflictos respecto al modelo económico que se iba a implementar en ese momento. Solo ese como brevario cultural. Bueno, siguiendo, vamos a ver entonces que también hay un aspecto importantísimo en esta reforma, que es que se elimina la figura de partido. El candidato de partido, el diputado de partido, se llama así concretamente diputado de partido, y se crea la candidatura plurinominal, como lo expliqué en el video pasado. Sin embargo, en este momento, la Cámara entonces se compondría, a partir de la reforma del 77, de 300 candidatos electos por mayoría relativa y 100 candidatos por la vía de la votación proporcional. Esto, pues como ven, son 400 candidatos, es diferente al número que tenemos actualmente, pero eso pues ya es motivo de otro video, de otra reforma. Sin embargo, lo importante aquí es señalar que se hizo, por ejemplo, para tener a los estudiantes introducidos dentro de la política derivado del conflicto del 68. Entonces ya tú como partido político podías poner en las listas plurinominales a un candidato que fuera de cualquier sector, no importaba de cuál. Y pues bueno, en el 76 pues sí hay una verdadera, es un verdadero parteaguas entre el sistema electoral y político anterior al 76 y el nuevo sistema político electoral, porque pues empieza a incorporar una pluralidad en la participación política y sobre todo se empieza a ver que ya no solamente son los políticos quienes pueden hacer política, sino que los ciudadanos podemos tener intromisión en el mundo de la política, en el mundo de lo que va a suceder a nuestro alrededor. Es importante señalar que esto no es como algo gratuito. Ha habido problemas detrás de esto, como ya lo mencioné, la situación económica, necesitábamos ya una reforma y la situación con los movimientos estudiantiles era urgente una reforma. Entonces, pues estos son los tres puntos. La amplitud de la Cámara de Diputados, con los 100 plurinominales, los partidos políticos con un registro tal cual y la posibilidad de las elecciones municipales y estatales. Bueno, pues en 1986 se crea una nueva reforma. Vamos a ser muy concretos. La década de 1980 es conocida por muchos economistas como la década perdida. Queremos decir que en ese momento el modelo de sustitución de importaciones estaba acabado, estaba muerto y se necesitaba implementar o redirigir la política económica. Esto pues creó una crisis económica que dio como resultado una reforma política de nuevo. Y lo importante en este momento fue la creación o la amplitud nuevamente de la Cámara de Diputados a los 500 diputados como los conocemos actualmente, 200 plurinominales y 300 diputados por elección mayoritaria relativa. Como pueden observar, eso dio pauta al sistema, al sistema político que tenemos hoy en día, como lo conocemos en cuanto al Congreso de la Unión, específicamente a la Cámara de Diputados. Me parece importante señalar que en el año de 1900, la década de los 80 fue una década importantísima para la democracia mexicana. Ocurrió una serie de cosas que creo son impensables en un sistema democrático. Por eso, construyendo la democracia, es realmente que tenemos una democracia actualmente, porque supongo que en 1988 muchos pensaban que teníamos una democracia realmente. Sin embargo, para los que vean este video y hayan vivido en el 88, sabrán que en ese año ocurrió lo impensable en un sistema democrático. Si ustedes recuerdan, en ese momento había varias contendientes a
a la silla presidencial. Sin embargo, hubo dos específicamente que actuaron de una manera impresionante, quien fue Cuauhtémoc Cárdenas y Salinas de Gortari. Sin embargo, en el 88 ocurrió lo impensable. Cuando Cuauhtémoc Cárdenas iba arriba en las encuestas y Salinas de Gortari iba para abajo, falló el sistema. Falló el sistema en todos lados y vamos a verlo de esta manera. Las elecciones dependían únicamente de la Secretaría de Gobernación. El Ejecutivo era quien tenía a cargo la realización de las elecciones. Entonces resulta muy sospechoso que se cayó el sistema y que se cayó precisamente en el momento en el que iba abajo Salinas de Gortari, y al otro día, cuando se reanudó todo el sistema, cuando empezó a funcionar normalmente de nuevo, pues resulta que ya tenemos una votación en donde Salinas de Gortari es el vencedor. Hay una situación bastante incómoda en cuanto a esas elecciones, si quieren hacemos un video sobre eso, porque es bastante interesante. Por ejemplo, la participación de Diego de Ceballos. En este momento él es el presidente del Partido Acción Nacional y su participación en esas elecciones como candidato se vio realmente, se vio realmente frustrada, ya que pues participó de una manera muy activa, sobre todo 2 años después, cuando fue uno de los principales actores políticos que impulsó que se quemaran todas las boletas electorales sin contar nuevamente o hacer el reconteo de los votos. Es algo bastante sospechoso, algo que tuvo muchísimos ejes, que nos deja muchas dudas y que nos deja la principal, creo yo, que es si es México realmente una democracia. Pero bueno, a partir de ese acontecimiento en los años 80, pues viene la inserción de un nuevo modelo económico, que hay que decirlo, que son la introducción de políticas neoliberales, que eso empezó a partir del 82, hay que comentar eso. En los 70 el modelo estaba agotado, el modelo de importación de sustitución de importaciones estaba agotado, y empieza la introducción de políticas neoliberales. Ojo, hay que ser muy precisos. Quiero ser imparcial en cuanto a los modelos económicos porque hay mucha sugestión en cuanto a uno y en cuanto al otro. Yo tengo mi opinión, pero me la reservo. Creo que podemos también hacer un video acerca de cómo o de qué se trata cada modelo y cuál es la esperanza económica de México. Creo que ese sería un buen video. Sin embargo, bueno, a partir del año 90 pues se empieza a gestionar otra reforma política que viene a dar con la creación de un instituto muy importante. Un instituto muy importante porque se vuelve autónomo, ya no depende de la Secretaría de Gobernación. El Instituto Federal Electoral, ese que muchos conocimos, que muchos tenemos todavía nuestra credencial con los datos del IFE, y que bueno, pues ha ayudado a la creación o ha apoyado a la realización de las elecciones desde hace más de 15 años. Y hablo más de 15 años porque, bueno, en 2014 hubo otra reforma que lo cambió y tuvo otras atribuciones y demás. Sin embargo, eso es cuestión de más adelante. Entonces, tenemos ahora pues un Instituto Federal Electoral y un nuevo código de procedimientos y de instituciones electorales, el COFIPE, que se llamó en ese momento. Hoy ya tenemos otros códigos que también se los voy a presentar porque es importante que los conozcamos, que tiene todo lo que debemos saber acerca de las elecciones. Entonces, bueno, este nuevo instituto surge como una necesidad a partir de lo que sucedió en el 88. Hasta aquí voy a dejar este video. Sin embargo, los invito a que pues vean un libro de historia, sobre todo traten de verlo de diferentes ángulos, porque es muy importante hacerlo así para comprender qué es lo que está pasando actualmente. Yo en lo personal, yo creo que no tenemos una democracia como tal. Creo que vamos en camino a construirla, pero creo que depende de todos los mexicanos realmente crear una democracia que sea democracia, no una democracia media. Quiero decir que nosotros mismos vamos creando sistemas políticos electorales bastante buenos, pero nosotros mismos somos quienes lo echamos a perder, quienes encontramos la manera de hacer trampa, quienes encontramos la manera de violar las leyes, y creo que eso no debe suceder en un sistema político electoral.
No cabe la comparación con democracias como en otros países, pero sí cabe hacer del conocimiento que depende de nosotros, de los mexicanos, de los ciudadanos sobre todo. Ya no es trabajo de los políticos hacer política, ya es trabajo de los ciudadanos introducirnos en la vida política, conocer, buscar, saber por dónde llegar. Y yo es lo que quiero compartir contigo. Voy a tratar de ser muy preciso, muy sencillo. Sin embargo, pues al final de cuentas quiero comentarles que soy nuevo haciendo videos en YouTube. Entonces me cuesta un poco de trabajo todavía. Sin embargo, todas sus dudas las voy a ir respondiendo. Como apunte para el video pasado, pues les voy a responder personalmente sus dudas. Y para este, si tienen algún comentario, alguna duda, algún problema, alguna discusión, porque bueno, ojo, yo creo y soy fiel creedor de que el diálogo es imprescindible para crear una democracia. Entonces, si tienen alguna duda o sobre todo si tienen alguna oposición a algún comentario que haya hecho, pues es debatible, todo es debatible. Estamos en este mundo, creo yo, esa es mi visión, estamos para mejorar y para crear personas más grandes, entonces hay que hacerlo así. Por lo mientras les adelanto que los invito a que voten. No se puede crear una democracia sin la participación de las personas, aunque sea lo más mínimo. Los números en cuanto a la votación de las personas son muy bajos. Muy pocas personas de las listas nominales salimos a votar. Entonces, para crear una verdadera democracia, los invito a que salgan a votar el 1 de julio. Vean todas las opciones que tenemos alrededor. Yo les voy a tratar de acercar una serie de herramientas como son quejas, denuncias y demás, y unas cuantas páginas que nos pueden servir para esto, para que el día de la jornada electoral ustedes sean observadores como lo son los observadores del INE, pero observadores ciudadanos, que no se queden con las ganas de participar en la construcción de la democracia. Pero la primera manera o la manera fundamental de participar en la creación de una democracia es con el voto. Pues bien, un tema bastante amplio y como lo ven, pues la invitación está abierta a que participemos en la vida política de nuestro país. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente.